sesión 8 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 9 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Y antes de darle la palabra a la señora secretaria, quisiera dedicar esta sesión, por supuesto, a la Francisca Crobeto, tremenda deportista. Hoy día también vamos a tener a nuestro querido cubano chileno que nos va a dar una sorpresa eso de las 12:30, Asmani, pero quisiera dedicarle especialmente a un gran gimnasta que ya partió, que es mi amigo Osvaldo Reyes, que fue seleccionado nacional de gimnasia y que este fin de semana partió, así que para ti, Osvaldo, donde quiera que estés, dedico todo mi trabajo en el deporte. Tiene la palabra, señorita secretaria. Señora. Buen día, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del secretario general, quien comunica que la Cámara de Diputados accedió a la solicitud de prórroga del plazo de vigencia de esta comisión por 15 días, a partir del 12 de agosto del año en curso, esto es hasta el 30 de agosto, para dar cumplimiento a su cometido. Se recibió una carta respuesta del Comité Olímpico de Chile, mediante la cual remite información solicitada en oficio de esta comisión en cuanto a las charlas educativas impartidas por ese comité en relación con la Ley 21.197 y el Decreto Supremo número 22. Finalmente se recibió una nota del presidente de la ANFP, don Pablo Milad, mediante la cual, frente a la invitación que se reitera a esta sesión, él también reitera su disponibilidad para responder a los requerimientos de la comisión mediante preguntas por escrito. En la sesión pasada se acordó mandarle y se fue despachado el oficio pertinente, presidenta. Eso es todo. Muchísimas gracias, señora secretaria, no sé por qué. Todavía me queda en el pasado que las dos somos señoritas. Bueno, primero que nada, darle la bienvenida a los diputados y diputadas presentes. Vamos a pasar inmediatamente a... Están presentes nuestros invitados, ¿verdad? Ya, y quiero ser bien rigurosa porque sé que hay alguien que tiene que hacer posterior, que es Patricia Muñoz. Esta sesión tiene por objeto tratar materias propias de su competencia, por lo cual se invitó al presidente del Comité Paralímpico, don Sebastián Villavicencio, y a la abogada Claudia Parra, y también al señor Vicente Almonacid, que viaja este jueves, se va en este jueves ya. Estoy invitada a su despedida, a la despedida de todos los diputados, de todos los deportistas. Bueno, don Pablo Milad, así que partimos por la ex defensora de la niñez, doña Patricia Muñoz García, quien tengo el honor de presentar, de saludar, de abrazar a la distancia. Patricia, ¿cómo está? Buen día, sé que tiene un tiempo acotado, pero queremos abrir la palabra con usted y de decirle a los diputados y diputadas presentes que después de su presentación, ella ya ha estado en esta comisión, le haremos las preguntas y todo lo que sea pertinente. Tiene la palabra doña Patricia Muñoz. Buenos días, señora presidenta. Agradezco la invitación nuevamente. Saludo por su intermedio a todos los diputados y diputadas presentes y a los demás miembros de la comisión. Bueno, la verdad es que yo parto por plantear, de acuerdo a lo que se me comentó, tenía por objeto esta sesión, el énfasis que es necesario poner en un aspecto que me parece pocas veces se visibiliza y que tiene que ver con cómo el manejo público de situaciones de denuncias de esta naturaleza puede tener también incidencia en la forma en la que las víctimas se enfrentan a los procesos, ¿no? A propósito de la causa que ha generado esta comisión, eh, la difusión pública que en su momento se tuvo de estos aspectos pudo necesariamente tener un impacto en el quehacer de las instituciones involucradas que llevaban muchísimo tiempo sin hacer su trabajo. Y ahí me parece que es necesario relevar un punto que desconozco si la comisión ha podido abordar a propósito de la participación o no de los miembros de la Fiscalía y de la Policía de Investigaciones, que son las dos instituciones involucradas en este caso, que tiene que ver que uno no debiera esperar el uso o la mediatización de un caso tan grave como el que inicia esta comisión investigadora para poder lograr que las instituciones hagan su trabajo, ¿no? En ese sentido, creo que es uno de los focos necesarios de abordar por esta comisión, de qué manera las instituciones son capaces de responder a sus obligaciones constitucionales y legales. En este caso, me parece que queda de manifiesto que ni el Ministerio Público ni la Policía de Investigaciones de Chile lo hicieron respecto al caso denominado Cobreloa, para darle alguna nominación. Y por tanto, me parece también llamativo que en general
las situaciones mediáticas estén más bien centradas en la víctima y no en el cuestionamiento que a estas instituciones se debiera hacer respecto de la forma en que realizan su trabajo y de la manera en la que generan un impacto revictimizador en quienes, habiendo sido víctimas de hechos tan graves como estos, no encuentran en las instituciones el quehacer ni el ejercicio de las obligaciones que sus mandatos determinan. Por una parte es eso, y por otra parte también me parece relevante plantear, para efectos de la discusión y del debate, que eh, el uso público muchas veces de aspectos relativos a las denuncias que se plantean por las víctimas, a sus testimonios, lo que hace es perjudicar severamente también a las víctimas. Y ahí la conciencia que existe, particularmente en quienes filtran la información, porque no olvidemos que las investigaciones de esta naturaleza siempre son secretas, y por tanto hay alguien que, conociendo los antecedentes de investigación, teniendo acceso a ellos por estar legitimado legalmente, lo que hace es entregarlos indebidamente a los medios de comunicación. Comete una infracción que no da cuenta necesariamente, sino que más bien por el contrario de la protección que las víctimas merecen. Y luego, como correlato de ello, tenemos a los medios de comunicación que, desatados en una especie de carnicería morbosa, lo que buscan es, ojalá, publicitar el mayor nivel de detalle de los relatos que se relacionan con las victimizaciones que han sufrido las personas involucradas, situación que no solo los revictimiza, sino que además puede tener consecuencias también para otras víctimas que no hayan denunciado y que, ante la sola posibilidad de verse expuestas a la exposición casi completa y plena de sus testimonios, en definitiva, sientan la necesidad de no hacerlo por no querer ser sujetas del escarnio público que involucra de manera muy nociva una situación como esa. Me interesaba plantear esos dos puntos, señora presidenta, porque creo que son aspectos que no necesariamente se visualizan, que son particularmente relevantes desde cómo también como país somos capaces de enfrentarnos a denuncias de esta naturaleza, a la gravedad que representan, a la necesidad de exigir de las instituciones el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, pero que no implique aquello la necesidad de usar los medios de comunicación para poder lograr esos objetivos, porque los medios de comunicación, al de alguna manera difundir y promover el conocimiento público de detalles propios de las denuncias y de las investigaciones, lo que hacen es revictimizar y afectar severamente a las víctimas. No lo digo yo en esta calidad, sino que lo digo en virtud de lo que se ha conocido y me ha tocado conocer por mi experiencia laboral, no como defensora de niñez, sino que también como fiscal por 10 años y 15 años en el Ministerio Público, cómo afecta también a las víctimas situaciones de esta naturaleza. Así que me interesaba poner esos dos puntos, señora presidenta, y más bien disponibles para las inquietudes que usted y los demás honorables diputados y diputadas pudieran querer plantear. Yo le agradezco enormemente porque son de gran utilidad para nosotros, para esta comisión investigadora. Abro la palabra a los diputados y diputadas que quisieran hacer preguntas a Patricia Muñoz y al mismo tiempo aprovecho de comunicarles que ustedes pueden ver que está Javiera Díaz y Constanza Camilo. Lo digo al tiro para que no tengan suspicacias ni crean, no tengan dudas de quiénes son. En vista y considerando que muchas veces se nos caen los invitados y otras veces que no pueden estar, como el señor, nuevamente lo voy a nombrar, Pablo Milad, que insiste en no presentarse, efectivamente también con el tema de que hoy día se están realizando los Juegos Olímpicos, por lo tanto en el tema paraolímpico no hemos podido tener a Sebastián, a su presidente, ha tenido toda la intención, de hecho estuvo en una sesión 15 minutos y se tuvo que salir. Yo tuve la oportunidad en un evento que estuvimos varios de los que estamos acá presentes en la Embajada de Marruecos, poder conocer a Fundación Tremendas. Y sentí que era súper importante tenerlas presentes acá. Así que ellas son tremendas para que lo sepan y vamos inmediatamente entonces a abrir la palabra a las preguntas que quisieran hacerle a Patricia Muñoz. Si alguien tiene preguntas. Diputada Erika Olivera. Gracias, presidenta. Saludo a la señora Patricia, Javiera y Constanza. Yo, más que pregunta, agradecerle a Patricia, le iba a decir la defensora, a Patricia Muñoz, porque creo que ella aborda hoy día un tema súper importante que tiene que ver con la revictimización de las víctimas. Y estoy totalmente de acuerdo con usted, Patricia, cuando usted dice que es lamentable que tengamos que llegar a estas instancias para que
se puedan dar a conocer estos casos. Y ahí es donde uno dice, quienes debiesen estar aquí en esta comisión dando respuestas son las autoridades, no las víctimas, no otras personas, sino que las autoridades. Por lo tanto, agradezco muchísimo porque tiene mucha razón la señora Patricia cuando dice que son procesos dolorosos por los que tienen que pasar las víctimas y que finalmente, y esto lo he visto yo también, señora Patricia, porque me toca recibir hartos testimonios, hartos casos de personas, de deportistas también, que han sido víctimas de no solo de maltrato y acoso, sino que también de abuso sexual. Y finalmente lo que uno va viendo es que hay mucho más temor de denunciar, precisamente por verse expuestos a la crítica, al que no se les cree cuando hablan sobre estos temas. Por lo tanto, creo que también esta Comisión Especial Investigadora deja una gran enseñanza del cómo también nosotros el día de mañana tenemos que abordar estos temas, siempre protegiendo, como digo, también a las víctimas y que finalmente podamos acompañarlas y apoyarles para que puedan llevar este proceso primero y también en el momento que cada uno estime conveniente, porque no olvidemos que aquí hay algo que se llama derecho al tiempo. Cuando ellos estimen conveniente y se sientan preparados, salir a hablar y a denunciar los horrores que les ha tocado vivir. Eso, yo solo quería agradecerle. Muchas gracias, diputada. Diputado Tapia tiene la palabra. Bueno, saludar a cada uno de los diputados y diputadas de esta comisión. Señora Patricia, lo cierto es que para nosotros, sin lugar a dudas, estos son temas que hemos abordado como parlamentario, pero claro, no tenemos la expertise que tal vez puedan tener ustedes. Y esto revienta justamente con el caso Cobreloa, después tenemos el caso de la Marcelita, que son situaciones masivas, dolorosas, tristes, y que está fuera de todo contexto y lo que debe pasar en nuestro país. Bajo su experiencia, quiero hacerle dos consultas. ¿Se calla mucho en el país ante este tipo de hechos cuando son más individuales, no son tan colectivos como lo que nosotros, los dos casos que le mencioné? Y como esta es una comisión investigadora, ¿dónde cree usted que está la máxima protección a los agresores? ¿Y por qué? Nosotros podemos decir, en muchos casos, el poder económico, que quieren tapar para que ciertas actividades deportivas no salgan a la luz, no sean perjudicadas, pero usted que ha estado por tantos años ahí más cerca de todos estos procesos, para que también nos pueda de alguna forma decir por qué la línea y dónde nosotros como parlamentarios debiésemos de alguna forma poder atacar para que estos hechos ya dejen de suceder en nuestro país. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Yo quisiera pedirle con el máximo cariño del mundo, diputado, cuando hable en singular. Cuando dice aquí no somos expertos, aquí sí hay expertos en ciertas materias. ¿Ah? Pero yo tampoco. O sea, si habla por mí no tengo problema, pero quizás por el resto. Diputada Giovanna Más. Ok, voy yo con mis preguntas. Primera pregunta, señora Patricia, querida Patricia también. ¿Qué le parece la última denuncia que recibió públicamente el Club Cobreloa? Porque como dijimos la vez anterior, esta denuncia de los dos chicos que son de la sub-15 se da en un contexto completamente ajeno a lo que aborda el decreto 22. Esto es en parte de un cumpleaños, con personas particulares, con organizada y a responsabilidad de los padres. ¿Cuál es la verdadera razón, cree usted, que hay detrás de levantar el decreto 22 esta vez con mucha exigencia de parte de la ANFP? Segundo, ¿cómo ha evidenciado a lo largo de su carrera como ex defensora de la niñez también las barreras de todo tipo y en todo ámbito a las que se enfrentan las niñas con más frecuencia que los niños? Por supuesto que ambas figuras representan a las infancias, y en que a todos debiésemos cuidar de la misma manera, pero estoy hablando de la cantidad. Pero como puede apreciar aquellas dificultades y en qué se manifestaban. Tercero, ¿cómo funciona la presión psicológica que se instala sobre las víctimas que han sido abusadas o violentadas sexualmente por no denunciar y no perseguir la denuncia, o no proseguir con la denuncia? ¿Por qué el Poder Judicial, que es tremendamente, a mi modo de ver las cosas,
machista, desde la formación académica en pregrado, calla tanto sobre esta suerte de silencio institucional tan cómodo. Y por último, cerrar con que el fútbol y los nichos deportivos que han sido catalogados históricamente para hombres, además de ser los más competitivos, en el sentido en que pueden profesionalizarse en esta disciplina, terminan siendo absolutamente peligrosos para nuestras niñas, adolescentes, para mujeres, porque la dinámica del entrenador responsable institucional también trae la mano y el estilo de formar hombres. ¿Cree usted que deberíamos tener esa selección de formadores, que alguna vez yo lo dije en la Comisión de Deporte? Hay hombres en Chile, y voy a poner el nombre con nombre y apellido, Freddy Ferragut, formado en Estados Unidos, en la Universidad de Seattle, no, estoy equivocada, de Stanford, en la Universidad de Stanford, para entrenar mujeres, tomando en cuenta desde el periodo menstrual hasta un sinfín de etcéteras que les podría mencionar acá, porque definitivamente tenemos distinto trato y en eso se pueden ver, por ejemplo, puesta el trato indebido, el famoso término trato indebido, que no tiene que ver con un maltrato o con un trato que tenga connotación sexual, sino que un trato indebido. Muchas gracias. ¿Alguien más? El diputado Giordano, por supuesto, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Es a propósito de una de sus preguntas y también de algo que había mencionado doña Patricia, a quien aprovecho de saludar, sobre su experiencia como fiscal, porque efectivamente, en general, el procesamiento de la justicia ha ido incorporando hasta cierto punto. Me gustaría saber su opinión de qué tan profundamente perspectiva de género en sus diligencias, particularmente en los organismos persecutores del delito, y entonces quería consultarle por su experiencia como fiscal, si han habido protocolos y mejoras en el tratamiento para las agresiones sexuales, que finalmente tiene mucho que ver con lo que se ha señalado acá de la revictimización de las víctimas. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra doña Patricia Muñoz. Gracias, señora Presidenta. Voy a procurar ir en el orden de quienes han intervenido y por su intermedio para responder al diputado Tapia, a quien aprovecho de saludar. Ocurre que la situación de episodios individuales probablemente tengan impacto en el querer denunciar asociado a los cuestionamientos que las víctimas se plantean respecto de la posibilidad de seguir ejerciendo esa disciplina, de tener ahí un contexto protector en términos de cómo se desarrolla esta, si es que a la asociación, federación o como se llame, me excuso del conocimiento técnico de las agrupaciones en este ámbito, pero si existe el temor fundado de que el denunciar va a tener un impacto en el desarrollo deportivo, lo más probable es que esa persona no se vea motivada a hacer la denuncia y en definitiva termine manteniéndose en el tiempo bajo la situación que la está afectando. A diferencia de lo que pasa en términos más colectivos, donde si bien puede existir el riesgo que abordaba en mi presentación anterior en términos de cómo la difusión pública puede generar un impacto negativo en las víctimas, existe una especie de conjunción de voluntades asociadas a sostener un testimonio que en definitiva también permite tener una cierta mirada de sostén afirmativo de los dichos, ¿no? Y eso de alguna manera promueve también en quienes son víctimas la idea de que el denunciar no va a tener mayores consecuencias negativas, a diferencia de si que quien lo hace sea una persona individual, ¿no? El punto, diputado Tapia, por su intermedio, señora Presidenta, es que da lo mismo si se trata de situaciones colectivas o individuales. Las víctimas tienen que saber que el hecho de poder denunciar es un derecho que les asiste y también es un derecho que les asiste que las personas que reciban su denuncia tramiten esas denuncias conforme a lo que nuestra legislación plantea, brindando espacios de protección efectiva y asegurando una investigación que desde los principios de la objetividad determine la responsabilidad de los involucrados. En relación a la segunda pregunta, bueno, ¿dónde cree que está la máxima protección a los agresores? En la impunidad, sin ninguna duda. Y ahí yo creo que vuelvo al punto que planteaba inicialmente. La responsabilidad de las instituciones que están encargadas por la Constitución y por la ley o por normas reglamentarias en el ámbito deportivo de desarrollar acciones tendientes a determinar la ocurrencia de los hechos
son fundamentales para que precisamente quienes cometen estos hechos sean juzgados y sancionados, ¿no? Cuando hablamos de delitos, la responsabilidad inequívoca es del Ministerio Público. De ahí no nos perdamos, ¿ah? Porque en el fondo cuando todos, yo siempre digo, cuando todos son responsables, nadie es responsable. Y las instituciones tienen funciones distintas. Cuando se produce una denuncia que involucra un delito, si es que ésta se produce en el ámbito deportivo y si es conocida por una institución del deporte, ya sea un club o el que se trate, se podrán activar los o se deberán activar los protocolos administrativos que correspondan. Pero además eso tiene que ir de la mano con la denuncia para que se investigue un delito que se ha cometido. Y eso involucra y gatilla inmediatamente el deber del Ministerio Público no solo de investigar con objetividad, y esto es importante también decirlo, o sea, investigar todo aquello que tiene que ver con determinar la responsabilidad de la persona involucrada como aquello que determina que no haya sido responsable, porque si no sería un sinónimo de denuncia, sinónimo de condena, y nadie en nuestro país ha resuelto infringir el Estado de Derecho de esa manera, sino que por el contrario, para eso están las instituciones responsables, y ahí voy a abordar también el tópico que pregunta el diputado Giordano. Pero si no se hace ese trabajo, si a pesar de recibir las denuncias, las causas quedan durmiendo, permítanme la expresión coloquial, el sueño de los justos, sin que se tomen las medidas investigativas necesarias, sin que se instruya a las policías las diligencias de rigor, sin que se brinde protección efectiva a las víctimas, que por lo demás es una obligación constitucional del Ministerio Público brindar, no es un favor que le hacen a las víctimas, es una obligación de la institución. Obviamente, la respuesta de dónde está la protección a los agresores está ahí, ¿no? Y es por ello que yo vuelvo a hacer el énfasis, aprovechando esta comisión, en el sentido de cómo se ha determinado y qué respuestas han dado las instituciones responsables de haber intervenido de manera francamente distinta en el caso que gatilla esta comisión investigadora. ¿Cuáles son las explicaciones de la Fiscalía? ¿Cuáles son las explicaciones de la policía para tener 3 años una causa sin investigación por un delito de violación masiva de este nivel de gravedad? Es francamente una vergüenza que en este país pase algo así. El punto es que no se oye padre, ¿no es cierto?, respecto de cuáles son las responsabilidades, y finalmente quien se está teniendo que asumir los cuestionamientos a propósito de la tramitación de la causa es la víctima, que francamente no resiste análisis. Y esto lo digo porque yo estoy todas las semanas sentada en los tribunales en esta causa, defendiendo los derechos de la víctima respecto de los cuestionamientos que se hace a por qué la denuncia ha demorado tanto y por qué la denuncia no siguió su curso. Resulta que las explicaciones las tenemos que dar nosotros como representantes de la víctima, y no la fiscalía, y no la policía. A mí me parece inaudito. Porque además, mientras no aparezcan sanciones respecto de quienes no hicieron lo que tenían que hacer, ¿cuál es el mensaje? Da lo mismo cómo se haga el trabajo. Y ese es un mensaje muy nocivo, sobre todo para quienes tienen el poder tan relevante de perseguir a los criminales en Chile como es el Ministerio Público. Espero de alguna manera responder por su intermedio, señora presidenta, al diputado Tapia. En relación a las preguntas de usted, señora presidenta, bueno, obviamente con estupor la nueva denuncia relacionada con el club Cobreloa, porque me parece que refleja dos cosas. Por una parte, que acá hay un tema asociado a la formación en relación con este club que creo que merece y amerita de parte de sus dirigentes y también de las entidades deportivas responsables de hacer una supervisión de los clubes, que llama profundamente la atención, ¿no? Situaciones vinculadas al tema de la sexualidad de una manera realmente llamativa y cuestionable desde el punto de vista del desarrollo de la juventud, que tiene incidencias no solo en las víctimas, sino que también en ellos mismos. Dicho sea de paso, no perdamos de vista eso, ¿no? El impacto que tiene también para las personas el participar de hechos de esta naturaleza y las consecuencias que eso promueve. Entonces, acá me parece que obviamente la aplicación inmediata del protocolo se da porque ya no resistía análisis que Cobreloa no actuara de una manera distinta a como lo había hecho en el caso anterior.
y dejara de manifiesto su desidia en relación a la intervención que involucraba el atender debidamente la situación que las víctimas estaban presentando. Pero más allá de eso, creo que refleja un problema más de fondo en relación a la formación de estos chicos, que me parece es un llamado de atención para los padres de ellos también, ¿no es cierto? De qué forma al permitir o al favorecer que ellos se desarrollen en este club, de qué manera los procesos formativos están teniendo impacto en acciones como las que hemos conocido y cómo eso puede generar un cambio sustancial en las vidas de ellos mismos a propósito de verse involucrados en hechos graves como los que estamos conociendo. En relación a la segunda pregunta, es evidente, y la evidencia así lo plantea, que son las niñas quienes son más porcentualmente víctimas de violencia sexual que los niños. Por lo tanto, eso refleja desde la lógica de los estudios una situación más estructural que se procura mejorar en términos de generar para ellas un espacio de protección en términos de la forma en la cual se desenvuelven, en la forma en la cual aprenden de lo que implica la autoprotección. Y por eso es que también no puedo desaprovechar esta oportunidad de plantear la relevancia que tiene la educación sexual integral, que permite que tanto niñas como niños, desde chiquititos, se formen en relación a estos temas en un trabajo muy conjunto con sus familias y que les permita generar mecanismos de autoprotección que están comprobados que cuando se aborda la sexualidad de manera integral en el ámbito educativo, pueden tener resultados muy importantes en la prevención de la violencia sexual, en la prevención del embarazo adolescente y en la prevención de las relaciones que en el fondo son entendidas de una manera distinta, asimétrica, que es lo que necesitamos desinstalar desde la perspectiva de protección. Y aquí quiero hacer el énfasis necesario de que por eso es tan importante no caricaturizar el debate sobre la educación sexual integral, y no asimilar esta a lo que se intenta hacer de como enseñarle sexualidad a los niños desde kinder. No tiene que ver con eso. La educación sexual integral es un proceso muy profundo que además se desarrolla de manera conjunta con las familias. Las familias son ejes centrales del proceso de educación sexual integral, donde en conjunto con el colegio y con, por cierto, el niño o niña de que se trate, se van abordando procesos relacionados con su etapa del desarrollo que le permiten desarrollar conciencia y también acciones que derivan en mecanismos de protección en estos espacios y en estos ámbitos. Por lo tanto, ese desafío que tenemos como país a mí me parece que es uno de los que puede redundar en que estas diferencias y estas barreras que las niñas enfrentan empiecen a derribarse de manera efectiva para prevenir la violencia sexual de la que ellas son víctimas y de esa manera también generar en ellas mecanismos de autoprotección que son esenciales en su desarrollo vital. Yo abordaba de alguna forma el tema de la presión psicológica por no denunciar o no seguir denunciando. Y refuerzo lo que ya he dicho, cuando la presión se pone sobre las víctimas y no sobre las instituciones responsables de haber hecho el trabajo, que en definitiva tiene impacto en las víctimas, obviamente la presión es brutal y eso tiene consecuencias muy severas para el propio desarrollo de la víctima en su contexto del proceso penal, pero lo que es más grave tiene consecuencias muy graves en lo que implica el sanarse, ¿no? En los procesos de reparación, porque si la víctima no eh, observa que finalmente los cuestionamientos por no haber hecho el trabajo se ponen en las instituciones a las que ella acudió para lograr que se hiciera justicia por lo que había vivido, sino que más bien se instalan en ella, el mensaje obviamente es mejor no digo nada, porque además de haber tenido que denunciar, después me veo obligada a explicar por qué denuncié de una determinada manera, por qué después no pude seguir con la denuncia, por qué tuve que actuar de esta forma. Y nadie le pregunta
al fiscal que archivó la causa, que la tuvo ahí durmiendo 3 años. Por lo tanto, la presión es muy importante. Y obviamente en el Poder Judicial este es un tema, porque dentro de los cuestionamientos que se plantean, ¿no es cierto?, asociados también a ciertas estructuras que de alguna forma se han ido erradicando, tiene que ver con por qué no se denunció en un minuto determinado, por qué no se mantuvo la denuncia, y muchas veces eso implica desconocer procesos psicológicos propios de las víctimas que son necesarios de atender y que en definitiva también son responsabilidad del Ministerio Público investigar e indagar para poner sobre la mesa a la hora de determinar las acusaciones o las imputaciones que se realicen, dejando de manifiesto de esta forma al tribunal por qué en esas circunstancias el hecho de no haber denunciado en un tiempo determinado o el hecho de haber presentado un supuesto desistimiento de la denuncia puede entenderse de una forma distinta de aquel que resulta quizás de un análisis inicial como que en realidad esto no pasó, ¿no? Pero esa sigue siendo una responsabilidad de las instituciones en un contexto además de un proceso que debiera darse protegido, sin difusión pública de los testimonios y por tanto sin la exposición que termina teniendo más consecuencias negativas para las víctimas de lo que se piensa. O sea, yo vuelvo aquí al punto de la responsabilidad de quienes filtran la información de las investigaciones penales. Ese es otro tema que el Ministerio Público no ha sido capaz de resolver. No hay ninguna causa que yo sepa por violación de secreto que haya tenido resultados determinando quiénes son los que han filtrado las denuncias, las declaraciones, las investigaciones por delitos sexuales particularmente graves. Porque quien está filtrando la investigación creyendo que con hacer público eso va a presionar a la justicia para obtener una condena, lo único que está haciendo es perjudicar a quien representa o es perjudicar a la víctima del caso, creyendo que con ese mecanismo está resolviendo la situación, lo que demuestra es una despreocupación total por quien es víctima de ese hecho. Y eso me parece particularmente grave. Bueno, para terminar con la última pregunta de usted, señora presidenta, obviamente dentro de la cultura y de la lógica del deporte, sin duda hay deportes que están marcados por el ser o haber sido únicamente de hombres. Y yo siento que como país nosotros estamos muy aún lejos de aquella experiencia que usted relataba respecto de países como Estados Unidos u otros, donde si bien han existido, ojo, también casos que implican afectación a los derechos sexuales temas de maltrato, también hay una lógica formativa que es imprescindible abordar y en ese sentido yo no puedo sino compartir esa reflexión en orden a de qué manera también los formadores de formadores, porque existen en nuestro país como institutos donde se forman los entrenadores, ¿no es cierto?, donde se forman los árbitros, etcétera. Cómo van integrando también los mecanismos que les permitan abordar su relación de una manera distinta, eh, que genere un impacto positivo en las mujeres que participan de esos deportes. Que no se sientan necesariamente con la necesidad de comportarse como hombres o de actuar como hombres para poder tener la validación o el reconocimiento en los espacios deportivos en los que se desenvuelven, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un desafío que no necesariamente ha sido abordado, que me parece que el Ministerio del Deporte pudiera tomar en términos de la forma en la que se estructura em, la mirada curricular, por decirlo así, de quienes se forman en estos espacios y todo lo que sea contribuir a la manera de mirar eh, la equidad de género es algo relevante y necesario, ¿no? Y concluyo en relación a las preguntas del diputado Giordano, por su intermedio, señora presidenta, a quien también saludo. Em, bueno, yo sigo siendo muy crítica de cómo la Fiscalía desarrolla las investigaciones en delitos sexuales. Eh, Hago aquí el énfasis en que yo fui fiscal durante 10 años. Los 10 años investigué delitos sexuales. Estuve 15 años en la Fiscalía, siendo además, luego de ser fiscal, directora de la unidad especializada en delitos sexuales y luego gerenta de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Y lo que voy a decir ahora lo decía ya.
así que no constituye pelambre, si me permites lo coloquial, ¿no? Porque era probablemente parte de las peleas que tenía en la institución permanentemente. La investigación de los delitos sexuales no es un checklist, no es como que declaración de la víctima, informe sexológico, pericia de credibilidad, y esperamos, dejamos la carpeta ahí y esperamos que vuelvan los resultados. Son investigaciones complejas. Siempre pensé y creí, lo sigo creyendo, que quienes eran responsables de investigar estos delitos debían ser los mejores, pero se da que a la gente no le gusta investigar estos delitos porque ustedes comprenderán que tiene una carga emocional compleja. No es fácil investigar esto. Y, y por tanto, lo que ha pasado es que se ha procurado, a propósito de instrucciones que yo me, me, me hago responsable de haber en su momento propuesto dictar al fiscal nacional de su momento, énfasis investigativos distintos para poder propiciar un entorno más protector a las víctimas, sobre todo a los niños, niñas y adolescentes. Situaciones que también han ido evolucionando a propósito de las últimas legislaciones, pero que creo que no han tenido un impacto en términos concretos en el desarrollo de las investigaciones penales respecto de víctimas concretas. O sea, no sé si me estoy explicando, pero ¿se han dictado nuevos reglamentos o instrucciones? Sí. Eso ha tenido como consecuencia que hoy día, por ejemplo, las muchísimas causas de explotación sexual infantil contra niños, niñas y adolescentes se estén investigando y estén teniendo resultados para evitar la impunidad. No. Entonces, no sacamos nada con quedarnos en la dictación de la instrucción, ¿no? Sino que necesitamos que eso tenga como correlato que en el cotidiano, frente a una investigación donde hay víctimas de delitos tan graves como estos, los fiscales sean capaces de ejecutar en tiempo y forma aquellas acciones investigativas que redunden en la determinación de si los hechos ocurrieron o no y si de las personas involucradas participaron o no. Y eso también tiene impacto cuando hablamos del tiempo, porque en estos casos no da lo mismo cuánto uno se demora en investigar. Porque a diferencia de los robos, que también pueden tener algunas consecuencias, ¿no es cierto? Pero de delitos de otra naturaleza, acá estamos hablando de víctimas que se encuentran además en paralelo en un proceso habitualmente terapéutico para tratar de reparar aquello que han vivido. Y mientras yo no avanzo con la investigación penal y no soy capaz de tomar decisiones en el ámbito penal, sigo teniendo como en latencia, ¿no es cierto?, ese proceso de reparación que muchas veces las víctimas no logran enfrentar de una manera tranquila como uno esperaría. Entonces, el tiempo en esta materia, en este tipo de delitos, en lo que involucra las relaciones de índole emocional de las víctimas, obviamente no es el mismo que va a investigar una estafa, no es lo mismo que va a investigar un hurto, que va a investigar un robo. Y con esto no quiero minimizar a las otras víctimas, pero quiero que se entienda el impacto diverso que tiene el daño patrimonial respecto del daño psíquico que provoca la violencia sexual y las consecuencias que muchas veces tiene en términos irreparables para las víctimas. Entonces, hay que tomarse en serio este tema. Y solo aprovecho, porque no puedo dejar de hacerlo, a propósito de la explotación sexual infantil, que es un tema que, porque además creo ver al diputado Celis, por su intermedio, señora presidenta, en la comisión, me parece, que es de la zona de Valparaíso, donde es conocida la situación de las denuncias por explotación sexual infantil que no llegan a puerto. Y que uno se pregunta, ¿por qué no se investigan desde la óptica de que es crimen organizado? Crimen organizado no es sinónimo de Tren de Aragua. También hay que entender que hay crimen organizado detrás de quienes propenden la explotación de niños, particularmente de niños que están bajo el cuidado del Estado. Y eso sigue siendo una deuda realmente inaceptable desde la persecución penal, de no poder frenar este tipo de comportamientos criminales. Claro, si se investigan individualmente, como si fuera un caso aislado, es altamente improbable que se encuentren resultados que sean satisfactorios en términos de protección de las víctimas y de sanción de los responsables. Por eso yo lo decía cuando era fiscal, lo decía como defensora de la niñez. Esto se tiene que investigar desde una óptica del crimen organizado, porque el crimen organizado habla de asociación
para delinquir. No tiene como símil lo que hace el Tren de Aragua, que ya es otro nivel, ¿no es cierto?, de criminalidad. Pero la Fiscalía, creo, para terminar, señora Presidenta, por su intermedio de responder al diputado Giordano, creo que sigue con muchas deudas pendientes en relación a los delitos sexuales, particularmente tratándose de niños, niñas y adolescentes, y ese es un desafío que no parece estar dentro de las prioridades que sean en términos de la cotidianidad del quehacer institucional reales, al menos en este momento. Muchísimas gracias, Patricia. Doña Patricia, gracias por ahondar profundamente en estos temas. No sabe lo significativo que son sus palabras. Agradecerle su presencia, dejarla, si es que alguien no tiene alguna pregunta que hacer. Un punto, diputado Tapia, por favor, don Cristian Tapia. Sí, yo creo que, no agradecer a la señora Patricia, yo creo que nos ha dado una tremenda cátedra de cómo se viven las cosas y con la experiencia que ella tiene. Yo creo que ha sido muy enriquecedor el aporte que ella nos ha entregado el día de hoy. Y en base a eso, Presidenta, yo no sé si ya se ha tomado el acuerdo, yo lamentablemente 2 sesiones no estuve, de poder invitar al fiscal nacional y al fiscal regional metropolitano, porque con lo que ella nos acaba de decir, yo creo que ahí tenemos mucho que decir y que también nos tiene mucho que responder y por otro lado nosotros solicitar como comisión. Muchas gracias, diputado. Entonces liberamos a doña Patricia Muñoz porque sé que tiene mucho que hacer. Agradecerle y ojalá pudiéramos tener alguna conversación ahí en mi calidad de presidenta porque hay mucho que agradecerle y seguir conversando respecto del tema Cobrelá. Hasta luego, que esté muy bien, que tenga un excelente día, doña Patricia. Muchas gracias, señora Presidenta. Les deseo una gran jornada y también muy agradecida de la invitación y la consideración a lo que uno puede aportar y siempre disponible para ello. Así que estén muy bien. Buenos días. Usted también. Yo quiero, a propósito de las palabras del diputado Tapia, y que ya estaba en acuerdo, si es que no me corrige la secretaria abogada, la próxima semana tomar al tiro el acuerdo, ya que hay tanta asistencia el día de hoy, al fiscal nacional, que fue invitado en una ocasión, pero envió a otra persona encargada de delitos, pero esta vez podemos invitarlo a él directamente, al fiscal regional de Antofagasta, y yo sumaría al Ministerio de Justicia. Créanme que cuando esto pasó y la desazón y recuerdo perfectamente que estábamos en la Comisión de Deporte, donde hoy día preside el diputado Celis, y varios de los que estamos acá estábamos presentes, donde no se nos tomaba en cuenta respecto de este tema, no sé si se acordará el diputado Giordano, que decidimos hablar con el Ministerio de Justicia, hablamos con el subsecretario, así que yo creo que también sería prudente invitarlo y no quedarnos cortos con las invitaciones. Citarlos, porque claro. Yo creo que si el ministro no puede, el subsecretario. ¿Les parece? Invitar al ministro en primera instancia y al subsecretario. ¿Les parece? ¿Están todos de acuerdo? ¿Toman el acuerdo entonces? Sí. Acordado. Yo quiero pasar al segundo punto. Les quiero hacer una introducción pequeña. Tremendas, yo sé que ellas mismas lo van a hacer, pero quiero hacerlo de manera formal. Tremendas es un movimiento de niñas, jóvenes y adolescentes entre 3 y 25 años que nace en Chile a finales del 2018 con un grupo de voluntarias unidas por la idea de posicionar a las juventudes como agente de cambio. Hoy ya son 1.500 voluntarias en toda Latinoamérica y del Caribe que trabajan en torno a diversas temáticas relevantes como lo es el medio ambiente, educación y género. Han participado en varios espacios de incidencia, como fue el proceso constitucional recién pasado, como también han realizado varios trabajos en terreno mediante la educación de las niñas en relación a la identificación de las diversas formas de violencia y cómo aquellas interactúan entre sí de acuerdo a los diversos espacios donde las mujeres se desarrollan. Doy la bienvenida entonces a Javiera Díaz y a Constanza Camilo. Constanza, te doy la palabra a ti primero. Díganme ustedes cómo prefieren para que se explayen y luego pasamos a las preguntas. Les digo que son las 9:22. Esta comisión debería estar terminando a las 9:50, si es que no prorrogamos 5 minutitos. Tiene la palabra Constanza. Hola, muy buenas tardes a todos, todas. ¿Me escucho bien? Sí, perfecto. Perfecto. Va a partir Javiera y después sigo yo. Hola, buenos días a todos, todas, presidenta, diputados y todos los presentes de la comisión. Bueno, ahí nos presentamos, igual no
ya lo hizo la presidenta, pero yo soy Javiera, estudio Ciencia Política y estoy aquí con Constanza, estudiante de Derecho. Ambas somos coordinadoras de incidencia y voceras de la Fundación Tremendas. Tremendas es una organización de niñas, adolescentes y jóvenes entre 12 y 25 años que nació aquí en Chile, pero que hoy tiene más de 1.500 voluntarias en todo Latinoamérica y el Caribe, con presencia en más de 15 países de Latinoamérica, y respecto a nuestro país tenemos voluntarias en las 16 regiones del territorio. Y hoy queremos comentarles lo que ha sido nuestro trabajo y nuestras apreciaciones sobre la temática que nos convoca hoy día. Bueno, un poco de nuestra historia. Tremenda surgió a finales del 2018 con la iniciativa de Julieta Martínez, quien a los 15 se dio cuenta que las jóvenes y adolescentes no eran escuchadas ni involucradas en los espacios de participación. Ella sabía que no podía lograr los cambios sola, por lo que se unió un grupo inicial de niñas activistas motivadas por la transformación social y la equidad de género. Así fue como juntas comenzamos a utilizar diversas plataformas de difusión y participar en diferentes instancias para hacer oír nuestra voz. Con el paso del tiempo construimos un movimiento con una nueva perspectiva de cómo hacer las cosas, al que fuimos llamando Tremendo. Desde aquí fuimos organizándonos como un espacio que permita a cada niña desarrollarse en el activismo que sienta más propio, creándose nuestras áreas de acción y de trabajo, que está género, medio ambiente, STEM, salud y bienestar, educación, sociedad inclusiva y arte y cultura. Nuestro propósito es ser un movimiento de niñas que transforma el mundo, como les mencionaba, porque sabemos que las niñas, las adolescentes, las jóvenes son el presente, pero también somos el futuro. Y nosotras somos promotoras del cambio y debemos estar en el centro del diseño y modelación de políticas públicas, siendo actores fundamentales en los procesos de toma de decisión. Asimismo, nuestra misión es inspirar, formar, visibilizar a las niñas y jóvenes como motor de las transformaciones a través del movimiento basado en un activismo informado y de liderazgo colectivo. Para contarles respecto ya al trabajo más específico, en junio del año pasado, Tremendas cumplió 6 años trabajando desde para las niñas. Ese mismo año, considerando el crucial momento político y social, participamos del proceso constituyente en marcha. Con las compañeras nos propusimos levantar y discutir nuestra opinión respecto a los temas prioritarios que debían estar en aquella nueva Carta Magna, pero hoy para reflejar aquello también en las políticas públicas relacionadas con niñez y adolescencia, como es deporte, por cierto. Fue así como presentamos 10 propuestas de niñas y jóvenes por un presente y futuro con equidad. Consolidamos un documento final, las demandas que desde nuestra experiencia y vivencia planteamos a los tomadores de decisiones del espectro público y privado en pos de la tremenda sociedad que soñamos y que buscamos construir. Ahora le doy paso a Constanza. Ya, muchas gracias, Javiera. Tiene la palabra Constanza respecto de la invitación con el caso Cobreloa y el caso de la agresión sexual en el deporte. Perfecto. Sí, como les comentaba Javiera, nosotros presentamos las 10 propuestas de las niñas y jóvenes. Y para hacer lo anterior, lanzamos la Consulta Nacional de las Niñas, que recogió la opinión de aquellas que históricamente no han tenido espacio para hacerlo. Y en aquella encuesta recogimos que 4 de cada 5 encuestadas le dio importancia máxima a contar con un sistema de justicia que tenga perspectiva de género. Esta cifra la recogimos de un universo de 4.000 niñas, jóvenes y adolescentes del 82% del territorio nacional, con representatividad en todas las regiones del país, desde Arica a Cabo de Hornos. Y así fue como determinamos que uno de los puntos relevantes de aquella encuesta es que las niñas, jóvenes y adolescentes quieren una sociedad más justa para todos y todas, donde se nos garantice un trato justo y equitativo en el sistema de justicia, desde el momento en que denunciamos hasta el cumplimiento de la sentencia de quienes nos vulneran, resolviendo e instaurando como principio general y transversal la perspectiva de género. Pero ¿qué es la perspectiva de género o el enfoque de género al que nos referimos en esta encuesta y que al final tuvo un gran impacto dentro de las respuestas de las que recogimos? En antiguas discusiones se hablaba de que era la pérdida de parcialidad o la de independencia de los jueces y juezas, pero también hay encuestas que mencionan que el 79% de los jueces y juezas solo alguna vez o casi nunca consideran las circunstancias particulares de hombres o mujeres al momento de dictar sentencia. Pero para aterrizar nuestras ideas, en el sistema de justicia la perspectiva de género es la utilización de una herramienta tanto para fallar como también para investigar.
mirando los hechos de tal manera que estos no estén revestidos de sesgos o prejuicios que impiden ver la realidad tal y como sucedió. En el ejercicio práctico, el enfoque de género se utiliza en la interpretación, en la redacción de sentencias y en el tratamiento hacia las personas desde el momento que se ingresa una denuncia hasta su sentencia, incluso en el acceso a la justicia, que yo creo que esto es un punto central de lo que nos convoca hoy día. Entonces diríamos que es principalmente la ausencia de prejuicios y estereotipos solo por el género. Pero para estos efectos, el tema de acceso a la justicia, como les mencionaba, nos debería llamar más la atención. En tanto, necesitamos que las instituciones se hagan cargo, como mencionaba Patricia, pues no podemos esperar que exista una vulneración recién para acercarse a un proceso judicial. Y este tipo de perspectiva ha sido considerada en múltiples tratados internacionales que buscan la eliminación de la violencia contra la mujer, pues es una herramienta potente para subsanar institucionalmente la vulneración de este derecho. Un ejemplo de esto es la Convención Belém do Pará y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación con la mujer, suscritos y ratificados en Chile en los años 1996 y 1989 respectivamente. Y por otra parte, también a la misma línea con lo anterior, como movimiento y como mujeres, hemos sido testigos de cómo la violencia de género trasciende a diversos espacios. Un ejemplo que parece lejano pero que avanza con rapidez son las nuevas tecnologías. Siempre que pensamos en la violencia lo asociamos a lo físico y quizás algo más tangible. Pero la verdad es que el avance de las nuevas tecnologías, con el avance de las nuevas tecnologías, hemos descubierto que la realidad virtual es uno de los espacios donde las juventudes han empezado a interactuar de manera más constante y en consecuencia un ecosistema en el que pueden florecer aquellas violencias que conocemos. Por ejemplo, cuando son difundidas imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento, o incluso cuando son difundidas imágenes de mujeres siendo víctimas de algún delito de índole sexual. Pero el tema que nos convoca en particular es cómo aquellas violencias nos pueden afectar en espacios deportivos, espacios que también convergen con las nuevas tecnologías, sobre todo cuando hablamos de juventudes. Y este sin duda es otro de los espacios donde le hemos perdido la mira y que es sumamente relevante hacernos cargo. Sin ir más lejos, reflejo de aquello son las portadas de los diarios de nuestra oro olímpica Francisca, en el cual asocian su triunfo a roles de género impuesto más allá de su excelente carrera deportiva y profesional. Sabemos el importante rol que juega el deporte en la sociedad. Incentiva a las juventudes a desarrollarse de manera más completa en nuestros entornos. Y es por ello que es necesario que en esta se puedan vivir espacios libres de violencia de todo tipo. Debemos asegurarnos que los organismos y asociaciones se rijan por normas que efectivamente aseguren los derechos que tenemos consagrados en los tratados internacionales y más ahora nuestra legislación con la Ley Integral 21.675 e incluso en el Decreto 22, del que se ha hablado, tengo entendido, en la comisión. Pero lo relevante de normar e investigar estos casos es que no nos quedemos con palabras escritas en los papeles, sino que se pueda efectivamente utilizar los medios necesarios para facilitar el acceso a la justicia de las víctimas, no revictimizando, no cuestionando y no juzgando. Y ahí es donde la perspectiva de género viene a colocarnos lentes que nos dejan ver efectivamente esa posibilidad para las mujeres. Y no solo acercarlas, sino que al momento de enfrentarse a la justicia, eliminemos todos los prejuicios y normas sociales que nublan la mirada y nos alejan de la tan esperada justicia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Constanza, a Javiera. Abro la palabra a los diputados si es que quisieran hacer consultas al respecto. Si es que no, yo voy a dar inicio a mis preguntas. Les quería consultar, no sé, cualquiera que me quiera contestar, ¿de qué modo la educación formal alcanza o no a ser suficiente e integral para abarcar este tipo de fenómenos como las agresiones sexuales? Eso a mí me preocupa porque es una legislación que hemos tenido durante varios años acá en el Congreso y ha sido materia de discrepancia, ha sido materia de separación entre las distintas posiciones políticas. ¿De qué forma creen ustedes que su organización puede transformar ciertos contextos de manera que fortalezcan estas brechas? Y también porque creen que es relevante educar, yo sé que esta pregunta parece redundante, pero la voy a hacer igual, porque creen que es relevante educar desde la infancia la detección de fenómenos de violencia de género. ¿Y cómo hacerlo? Porque estamos hablando de niñas y niños. ¿Cómo hacemos para explicarle a los niños que ciertas partes del cuerpo, o cómo lo ven ustedes, cómo lo han analizado ustedes? Muchas gracias. ¿Algún otro diputado tiene preguntas? Ok, tienen la palabra cualquiera de las dos. Javiera o Constanza, Javiera Díaz o Constanza Camilo. Sí, bueno, respecto a lo que mencionaba,
claro, creemos que la educación formal va construyendo realidades y herramientas para que las niñeces efectivamente sepan de lo que están hablando e identificarlo. Muchas veces se menciona como la educación sexual integral no solamente habla de, por ejemplo, consentimiento o habla sobre poder identificar violencia de género, sino que decirle las cosas por su nombre va a permitir que, que las niñeces puedan también identificar cosas que suceden en los hogares, que suceden en los espacios educativos y que a futuro también puedan llamarle por el nombre a delitos que no estamos reconociendo y no estamos llegando oportunamente. Eh, por lo mismo es que consideramos que la educación es una herramienta trascendental ante estas situaciones, porque hoy en día no les estamos nombrando por su nombre. Y si no les nombramos, es básicamente que no existen. Eh, la violencia de género, asimismo, partir con esta concientización desde, que somos desde que somos niñas, eh, no estamos hablando también solamente de casos, por ejemplo, de abuso, sino que estamos permitiendo que exista una sociedad que le permita a cada uno ser quien quiera y que pueda desarrollarse de la manera que desee. Muchas veces tenemos una frase en tremendas que nacer niña no sea una sentencia, o sea, que no, esto no determine mi acceso a la justicia, que no determine lo que quiero estudiar, que no determine qué deporte puedo hacer, etcétera. Entonces, esa es la relevancia que le ponemos hoy en día y porque efectivamente podemos cambiar un poco cómo estamos funcionando como sociedad y cómo estamos llegando oportunamente a identificar situaciones de abuso en los distintos espacios que implica el desenvolvimiento de la niñez y sobre todo cuando nosotras abogamos por las niñas es porque estas son las que están más desaventajadas hoy en día por lo que implica el sistema, por lo que implica el sexismo en los espacios educacionales, en el sistema y el acceso a justicia, a información, etcétera. Eh, la educación formal al final del día no está alcanzando. Por eso existimos nosotras para formarnos incluso a nosotras mismas. Eh, al final del día, nosotras estamos tratando de llegar a esos espacios que hoy en día creemos que eh, no se está llegando oportunamente. Por eso es que vamos constantemente, por ejemplo, a colegios porque nos están pidiendo esa ayuda. Y eso tampoco decimos, en cierto sentido, no es normal. O sea, tener que llegar a parchar en ese sentido implica que estamos llegando cortos y que necesitamos avanzar en la materia. Eso podría agregar yo por mi parte. Y como última cosa también en el deporte, yo con Constanza creo haberlo conversado aquel día que nos conocimos respecto de lo mismo que tendría que abarcar el decreto 22, que es la charla, que es la educación, que no se hace, por supuesto, y que en algún momento se pensó, y yo estoy a disposición, creo que el deporte, las federaciones son las que más necesitan este tipo de apoyo, ¿no? Este tipo de educación, que es una educación absolutamente como entretenida, ¿no? Es una forma distinta, no es que te sientes en una mesa, que tengas que hacer una clase, que tengas que pasar un ramo, no, es didáctica. Eso creo yo, Camila, o sea, perdón, Constanza, si me puedes contestar, o Javiera, porque si tienen esa intención de ir por el deporte, van a contar conmigo, por supuesto, y yo creo que con todos los integrantes de la Comisión de Deporte. Sí, sin duda consideramos que la educación es un pilar fundamental y estructural y necesario para robustecer la institucionalidad que tanto esperamos y que necesitamos para acercarnos a una justicia tan esperada. Y no solamente en materia de violencias sexuales, sino que en justicia en general, cuando hablamos de infancia y niñez. En ese sentido, nosotras también hemos tenido conversaciones con instituciones deportivas que nos están pidiendo capacitaciones, que nos están pidiendo que también aportemos de esa perspectiva de las juventudes, desde una educación quizás no es la formal, una educación desformalizada, también como lo es en los movimientos como Scout y otras formas de educación, de la cual podemos extraer que es necesario hacernos cargo de lo que las normas y lo que el papel nos está diciendo, porque si bien está, si no mal recuerdo, en el decreto 22, en uno de los principios que lo rigen, y bueno, sin duda en el contenido de la norma, el tema de formar y capacitar a los agentes que sean responsables, por ejemplo, de recibir denuncias. Y creo que también habla de una figura de responsabilidad al respecto, responsable institucional,
creo que habla también parte de la ley. Como mencionaste, es necesario también hacernos cargo de, como habíamos mencionado, que el deporte sea un espacio seguro y libre de violencias en general. Y cuando hablamos libre de violencia también hablamos no solamente para las mujeres, sino que también para los hombres. Yo creo que es algo que es transversal. Y el deporte también es una forma de prevenir ciertas, ¿cómo decirlo? Conductas. Claro, prevenir conductas que nos conduce también a que las juventudes puedan formarse y completarse como seres humanos que vivimos en sociedad, donde hay ciertos valores que se les enseñan, que uno desarrolla, que yo creo que las personas que hemos jugado deportes o que somos apasionadas de, por ejemplo, el fútbol, sabemos que nos están entregando al momento de ejercer estos deportes. Así que sí, es importante que las instituciones se hagan cargo, que estemos formando, que nos capacitemos y que hagamos realidad también y practiquemos lo que el papel nos está exigiendo, lo que la ley nos está exigiendo y que debemos hacerlo y robustecer en consecuencia nuestra institucionalidad. Les quiero agradecer a las dos, Constanza Camilo y Javiera Díaz. Para mí era relevante que estuvieran. Diputada Joana Ahumada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, agradecer la exposición. Creo que es sumamente importante tener acá la mirada de nuestra juventud y que hoy día están trabajando para poder colocar ese punto de vista, esa mirada, ¿cierto? Y esa propuesta. Le quería solicitar, estábamos hablando quizás justamente con respecto a la educación, poder oficiar al IND con respecto a saber si es que realizan o no las charlas que deben hacer, a qué organizaciones deportivas se las han entregado, cuántas han hecho. Yo creo que sería importante conocer ese detalle. No sé si lo tiene bien, presidenta. Lo tengo bien y pido el acuerdo de la comisión para oficiar al IND. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Oficiamos al IND entonces para pedir las cifras de charlas y cuánto se ha hecho respecto del decreto 22. Yo por mi parte quiero abrir la palabra. Sí, don diputado Giordano tiene la palabra. Sí, no, muy cortito, es otra cosa. Lo que pasa es que, bueno, saludar a nuestras invitadas, a Constanza y Javiera, muchas gracias por la clara exposición, y se ha hablado en este contexto mucho de la educación y también de la relevancia de las infancias, y se lo escuchaba también a doña Patricia Muñoz, que fue defensora de la niñez. Yo le quería pedir, presidente, si será posible que también tomemos el acuerdo entonces de invitar al defensor de la niñez, a don Anuar Quesille, para que también pueda venir a explicarnos, porque sobre todo como hemos tenido otros casos que vuelven a abrir diversas aristas respecto del rol formativo de las instituciones deportivas, particularmente en etapas tan fundamentales del desarrollo de las infancias y adolescencias. Creo que es importante también incorporar la visión del actual defensor de la niñez, sobre todo habiendo conocido el caso reciente de esta fiesta, de esta pijamada con nuevos cadetes de Cobreloa, menores de edad, que sigue poniendo una alerta que yo creo que no podemos obviar en esta comisión, que tiene que ver con el hecho de que infancias, adolescencias están a cargo de estas instituciones deportivas y pareciera ser que no se cumple el rol formativo como corresponde. Gracias, presidente. Yo le quiero agradecer sus palabras y lo voy a sumar. Quiero tomar el acuerdo también, porque no me voy a quedar corta de invitados. Para la próxima semana también estaría entonces invitado el defensor de las niñez, cosa de que si nos falta, quedarían para la otra semana, ya que están telemáticos, y ojalá. Y también quiero excusar, se me había ido ese punto, a don Eduardo Arévalo, que está un poco delicado de salud, que es la primera vez que no está con nosotros, así que toma el acuerdo. ¿Están de acuerdo en invitar al defensor de la niñez? Quiero agradecer la presencia también de diputados que no habían estado, como el diputado Maya. Gracias, diputado Maya, por estar acá. Usted está en representación de liberales. Y también excusar el retraso con que gentilmente me lo dice el diputado Trisotti, que ha estado en todas las sesiones y que hoy día por problemas de taco llegó tarde, pero siempre se agradece su presencia y su intención de estar presente. Así que a los demás también agradecerles. Bueno, entonces hemos quedado con lo siguiente acordado. La próxima semana está invitado el defensor de la niñez, el fiscal nacional, el fiscal regional y el de Antofagasta, y por supuesto también el Ministerio de Justicia. Serían esos nuestros invitados. Creo que vamos avanzando bien. Yo quiero agradecerles por habernos, porque la sala completa nos dio el alargue de esta sesión. Creo que vamos a llegar a buenos términos. Creo que se están
desencadenando cosas importantes en esta comisión y por supuesto como comisión independiente, que somos una comisión especial investigadora, hoy día entre las 13 y las 14 horas vamos a tener a Yasmani Acosta, como lo dije al principio, en una situación importante y quizás histórica. Ya estamos asegurados con La Plata, así que ojalá podamos tomarnos un puntito ahí y acordar que nuestros corazones están comprometidos con el deporte, más allá de la violencia, más allá de los acosos sexuales, más allá de las agresiones sexuales. Nuestra idea es que el fútbol sea sin violencia y que el deporte en general sea sin violencia. Discúlpenme mi enfermedad grave, que es el fútbol. Y por supuesto agradecer la presencia de cada uno de ustedes, a la secretaría de esta comisión, y ya vamos entrando en los últimos 100 metros planos para que hablemos de deporte. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.